Reciban un cordial saludo de paz y bien. Mi nombre es Cristina Ibadango y soy del tercero de Bachillerato B. El día de hoy realizaremos diferentes entrevistas para saber qué conocen sobre la doctrina social de la Iglesia. El día de hoy vamos a empezar nuestra entrevista y tenemos como invitado al señor Nelson Ibadango. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Estoy para servir en esta entrevista, muy importante por cierto. Bueno, vamos a empezar nuestra entrevista que es acerca de la doctrina social de la Iglesia. Cuénteme, don Nelson, ¿usted conoce acerca de los principios, valores o qué es la doctrina social de la Iglesia? Lamentablemente no conozco. Bueno, para esto vamos a hacer un pequeño análisis sobre qué es esto y sus valores y principios que tiene la doctrina social de la Iglesia. Bueno, la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política, económica, cultural, ecológica y de las relaciones internacionales de la humanidad basados en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia Católica. La doctrina social de la Iglesia, conjuntamente con la doctrina social, ofrece una contribución a la búsqueda de la verdad sobre la cual ocupa el hombre, tanto en la sociedad en el mundo, para orientar y construir un orden social en el cual se pueda desarrollar y sobre todo a que pueda vivir en paz. Entre los valores y principios que esta tiene, pues vamos a comenzar mencionando los valores. Uno de ellos es la verdad, que nos dice que solo desde la verdad se podrán fecundar y conformes a la dignidad humana en las relaciones sociales. Es por eso que la Iglesia hace un llamado para la educación, para que se formen a hombres y mujeres que valoren y desempeñen la búsqueda de la verdad como una fuente de humanización y de desarrollo integral. Otro de ellos es el valor de la libertad, que nos dice que el ser humano, al ser imagen y semejanza de Dios, ya es un ser libre. La libertad es un signo de expresión esencial de la dignidad humana. Por último, tenemos la justicia, que nos dice que consiste en la exigencia de Dios y del prójimo de dar a cada uno lo que le corresponde, lo que le es debido. La justicia, lejos de ser una convicción humana, es una exigencia de la palabra de Dios, ya que es el plan de salvación de Dios. La justicia en la doctrina social de la Iglesia es el fundamento del respeto de la dignidad y de los derechos de cada uno de las personas. Por otro lado, tenemos los principios de la doctrina social de la Iglesia. El primer principio es el principio del bien común, que nos dice que todas las personas debemos trabajar en conjunto para realizar una acción que beneficie no solo a uno, sino a todas las personas y por igual, sin discriminación, sin discriminar a nadie. Por otro lado, tenemos el principio de la solidaridad, donde nosotros debemos aplicar el valor de la solidaridad ayudando a las personas en todo lo que esté a nuestro alcance, ya sea para ayudarlos a realizar una determinada acción o para darles un consejo o orientarles en situaciones que lo ameriten. Otro de los principios es el principio de la participación, que nos dice que nosotros debemos involucrarnos de manera activa y consciente en la participación de distintas actividades, como objetivo la solución de los problemas que afecten a todos. Y para esto, todas estas actividades tendrán como fin mejorar la calidad de vida de las personas. En otro lado, tenemos el principio de la subsidiariedad, que esto prácticamente un claro ejemplo donde podemos ver este principio es en las autoridades, ya que cumplen un rol importante en la resolución de los problemas. Si es que estos problemas no tienen una solución clara, se debe intervenir para buscar en beneficio de toda la colectividad. Por último, tenemos el principio del destino universal de los bienes, que nos dice que todas las personas deben tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su propio desarrollo. Este principio lo que busca es el enriquecimiento de todos. Esto claramente en nuestra sociedad y en el mundo en que lo vivimos claramente no está. Eso ha sido un pequeño resumen sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia. Ahora cuénteme, don Nelson, ¿cuál de estos valores o principios es el que más le ha llamado la atención? A ver, si hacemos un análisis de acuerdo al resumen presentado,
A mí me parece que el más importante de los valores es el de la verdad, porque si hacemos un encaje sobre los principios y valores, vemos que si no existe la verdad, en ningún caso este no va a tener justicia ni libertad. Entonces es muy importante que para todo se actúe y basado en este valor tan importante como es la verdad. ¿Creen usted que estos valores y principios se estén aplicando actualmente en nuestra sociedad y en el mundo? Es muy lamentable, pues se debe decir que este valor tan importante como es la verdad no se ha aplicado. Yo veo con mucho desánimo que tanto en el local, en nuestro contexto local, cantonal, nacional e internacional, vemos que no ha brillado en sí la verdad, no se habla con verdad, no se hace con verdad, y por eso es lo que no existe justicia ni libertad. Entonces para eso hay mucho que trabajar desde las simientes mismas que son el hogar. ¿Para qué? Para como núcleo familiar demos al mundo hijos, familiares con verdad, para que esto pueda replicarse y pueda en el mundo buscarse una nueva forma de hacer la política, la economía, con justicia, con libertad, pero con verdad. Cuénteme, ¿quién piensa usted que deben defender y promover estos principios y valores? Haciendo un resumen general, se puede decir que quienes debemos defender estos principios y valores tan importantes es la familia, puesto que ahí se fundamenta, en el hogar es el núcleo donde se defiende y se nutre a los hijos con estos valores y principios para que puedan estos replicarlos en la sociedad. Entonces quienes debemos apuntar, reiterando, es en el hogar y sobre nuestros hijos, que ellos van a llevar estos principios y valores para poderlos repartir en el mundo. ¿Cuál valor o cuál principio cree usted que es el más importante? Bueno, de los principios y valores todos son importantes, pero creería que los valores conjugados en sí, todos tienen en sí la necesidad entrelazados unos con otros. Por ejemplo, la verdad, la justicia y la libertad son valores importantísimos de los cuales es el manejo de la sociedad misma y el desenvolvimiento de las personas, puesto que Dios nos da la libertad para poder escoger qué es lo que queremos. Y la verdad, igual, si yo no hablo con verdad, esto no existiría un bien común y no existiría justicia. Entonces, uno de los fundamentos es la verdad. Vuelvo a insistir que si no se habla y no se hace con verdad, ningún otro valor, ningún otro principio tendría razón de ser. Estas han sido todas nuestras 5 preguntas que hemos desarrollado sobre la doctrina social de la Iglesia. Le agradezco mucho por su tiempo y por permitirnos entrevistarlo. Muchas gracias la entrevista, y me parece importante tocar estos temas importantísimos para nuestra sociedad. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestras entrevistas y el día de hoy tenemos a la hermanita Sor María Teresa Rodríguez. ¿Cómo está, hermanita? Muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de poderla entrevistar el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista y nuestra primera pregunta para ustedes, si es que conoce acerca de la doctrina social de la Iglesia, sus valores o sus principios. Sí, claro que sí. Como primero hija de Dios, pues tengo que conocerlo, ¿verdad? Y segundo, como religiosa, pienso que esta doctrina social de la Iglesia nos ayuda y me ha ayudado a sentirme como ser humana, como persona y con unos deberes y derechos, ¿sí? Porque no podemos nosotros ser personas si no tenemos claro nuestros deberes, ¿sí? Entonces, la doctrina social de la Iglesia nos ofrece, ¿sí?, que vivamos como humanas y como personas en este mundo como Dios nos ha enviado.
¿cuál de los valores y principios es el que más le gusta a usted? Bueno, de los principios, aquí teníamos 3 principios que son fundamentales en nuestra sociedad, ¿no? La verdad, la libertad y la justicia. ¿Sí? A mí me parece que los 3 vienen encadenados. ¿Por qué? Porque si nosotros somos y nos sentimos libres, pues tenemos que actuar con justicia y también tenemos que actuar con verdad, ¿no? Entonces, estos 3 me parecen muy importantes para nosotros como personas. ¿Usted piensa que estos valores o principios se estén aplicando hoy en día en nuestra sociedad y en el mundo entero? A ver, yo siento que la historia nos ha venido mostrando que en la mayoría de personas sí lo aplicamos y vivimos. Claro que cuando el Señor nos da una visión más grande, como el de liderar, como el de gobernar, como el de sacar adelante un país, pues ahí es donde nosotros en estos momentos estamos quebrantando muchas cosas y vemos que de pronto el ejemplo y la vivencia no está bien, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia nosotros sí vivimos lo que es la verdad, la libertad y la justicia, ¿sí? Es por eso que la iglesia hasta este momento da respuesta, ¿sí? Da respuesta a una vida más humana, a una vida con más libertad, a una vida con más justicia. Ya que nosotros los humanos no nos querramos acoger a ella, es muy diferente, ¿sí? Pero la doctrina social de la iglesia es muy clara en lo que ella quiere y es muy clara también en lo que nosotros debemos hacer como personas. ¿Quiénes deben defender y promover estos principios y valores de la doctrina social de la iglesia? Pues en realidad todos los seres humanos, ¿no? Y en especial nosotros, los que hemos optado por ser católicos, ¿no? Entonces todos los bautizados y los que nos sentimos hijos de Dios deberíamos estar en pie promoviendo siempre esto, aunque nosotros sí lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son en las pequeñas cosas en las que tenemos que vivir. Sí, el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros una responsabilidad y desde esa pequeña o grande responsabilidad pues tenemos que vivir lo que es la verdad, la libertad y la justicia, ¿no? Entonces pienso que ustedes ahora, los jóvenes que están investigando sobre esto, como que abren los ojos a ver qué hay más allá, que no solo somos una iglesia pequeña, sino que hemos venido dando pasos grandísimos. En eso, pues el ejemplo grandísimo de nuestro Papa, ¿sí? Francisco, donde él escribe una encíclica de Laudato Si, donde él nos dice que nosotros somos dueños de una casa común y que si esa casa común nosotros no la cuidamos y no vivimos como personas, pues no estaríamos viviendo lo que nos dice la doctrina social de la iglesia. Para finalizar esta entrevista, la última pregunta que tenemos para ustedes, ¿de cuál del principio, de los principios del bien común, de la solidaridad, de la subsidiariedad, de la participación o del destino universal de los bienes, cree usted que es el más importante? Yo pienso que, bueno, todos son importantes, ¿verdad? Pero en estos momentos debemos trabajar por el bien común. Aquí nos dice que todas las personas deben trabajar en conjunto para realizar alguna acción que beneficie a todos por igual, sin ningún tipo de discriminación, y así todos vivir satisfechos. Y ese ha sido nuestro día a día, mirar que las cosas no son así, ¿verdad? Lo que vivimos es otra realidad, pero el bien común, el Señor Jesús nos lo dio para todos. Es por eso que Él demuestra su amor entregando la vida por cada uno de nosotros, y eso lo hace por el bien común. Bueno, muchas gracias de antemano por su tiempo y por su predisposición para ayudarnos a esta entrevista. Bueno, muchas gracias, les agradezco. Yo soy Sor María Teresa Rodríguez, dominica de Santa Catalina de Sena, y estamos aquí también acompañando y cumpliendo una misión que el Señor nos ha puesto en San Antonio. Muchas gracias por tenernos en cuenta.
Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de qué es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es un conjunto de normas y principios basados y referentes a la realidad social, política, económica, cultural e ideológica y de las relaciones internacionales que son basadas en los evangelios y en el magisterio de la Iglesia. Los principios que tiene la doctrina social de la Iglesia es el principio del bien común, de la solidaridad, de la subsidiariedad, de la participación y del destino universal de los bienes. Los valores que tiene la doctrina social de la Iglesia es la verdad, la justicia y la libertad. Por un lado, la verdad nos dice que la Iglesia Católica hace un llamado a hombres y mujeres para que se esfuercen en la búsqueda de la verdad, ya que éste nos permitirá realizar un desarrollo integral para todos los mismos. Por otro lado, la libertad nos dice que nosotros, al ser ya seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, ya somos un ser libre. La libertad es un signo y una expresión esencial de la dignidad humana. Y por último tenemos a la justicia. La justicia nos dice que son las de dar las exigencias a Dios y al prójimo lo que le corresponde, lo que le es debido. Eso es lo que tenemos por un lado, lo que es la doctrina social de la Iglesia. Bueno, al tener claro ya que es la doctrina social de la Iglesia, está basando casi en parámetros que debemos tanto como autoridades y como personas el poner en práctica, tanto la libertad, tanto la verdad y la justicia. Creo que están claros los valores principales de la doctrina social. Ahora, hecha esta explicación, ¿cuál es el valor o el principio que a usted más le ha llamado la atención o cuál es el que más le ha gustado? Creo que el que más me gusta es la verdad, puesto de que habla incluso en partes de la Biblia que nos habla que la verdad nos hará libres, ¿no? Basados en tanto en política de gobernantes como personas, ¿no? Que ha faltado bastante incluso en estas pandemias, de todo lo que estamos viviendo, es hablar la verdad con el público, con la gente, y creo que deberían ayudarnos bastante las autoridades y tanto trabajar con la Iglesia Católica para siempre que se hable la verdad. ¿Usted piensa que estos valores y principios se estén aplicando hoy en nuestra sociedad y en el mundo entero en el que vivimos? No, creo que hace falta bastante el de enseñar tanto en escuelas, tanto en política en sí, para manejar todos estos valores, ¿no? Tanto la verdad, la libertad, la justicia, lo principal. Creo que hay partes muy quedadas a nivel de nuestro Ecuador y del mundo que sufren las personas, tanto en migración, o sea, hay bastantes puntos que no se practican netamente, estos puntos de los valores. ¿Y quiénes deben promover y difundir estos principios y valores de la doctrina social de la Iglesia? Creo que están basados comenzando en la familia, comenzando en programas de política social, y creo que está basado también principal en la Iglesia Católica. Creo que son los principales en quienes nos deben enrumbar, comenzando desde los niños, en fomentar estos valores para que ya grande poder cosechar el fruto sembrado con ellos para que mejore nuestra sociedad. Ahora nuestra última pregunta para ustedes. ¿Cuál cree que es el valor o principio más importante? Creo que los tres son muy importantes, muy importantes. Para mí el más importante creo que sería la justicia. Hay cosas que están basadas en todo sentido de lo que es la justicia, que hay personas que sufren en la actualidad la falta de justicia, tanto en la justicia de autoridades con la gente, justicia en valores humanos que nos hace falta muchísimo. Creo que ese es el principal valor que realmente nos llevaría a ser libres.
Bueno, esto ha sido nuestra entrevista. Hemos finalizado con las 5 preguntas que hemos realizado para saber qué tanto se conoce acerca de la doctrina social de la Iglesia. Agradecemos su tiempo y su disponibilidad y por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, ahora nos encontramos con Alex Campués, quien será nuestro segundo entrevistado. Cuéntanos, Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por permitirnos hacerte esta entrevista. Hola Cris, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este pequeño espacio donde se realizarán algunas preguntas acerca de la iglesia, pues, y espero también dar mi opinión y así contribuir con todo lo que tú tienes preparado para mí. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista y nuestra primera pregunta para ti es si conoces acerca de la doctrina social de la Iglesia, alguno de sus valores, de sus principios. Bueno, la doctrina social de la iglesia para mí es una serie de normas o reglas que la iglesia nos propone para poder llevar mejor la sociedad, tanto en el ámbito económico, cultural, político y religioso. Pues creo que eso siempre se combina para nosotros también poder aplicarlas dentro de nuestra vida. Dentro de los principios y los valores, pues conozco la dignidad de la persona humana, la participación en la vida social, el bien común, la solidaridad, la verdad, la justicia y la libertad. Wow, has sabido mucho sobre la doctrina social de la Iglesia, así que vamos a continuar con nuestra segunda pregunta, ya que aquí Alex ya conoce un poco sobre la doctrina social de la Iglesia. Nuestra segunda pregunta es, ¿cuál es el valor o el principio que más te llama la atención a ti? El principio que me llama más la atención es el bien común, ya que nos invita a nosotros a pensar en los demás, no solo enfocarnos en nuestras necesidades, sino también en las de las demás personas y con ello también en las de la sociedad. Yo creo que al menos en la actualidad nosotros debemos procurar velar por las necesidades de los otros. Creo que eso es importante para construir una sociedad mejor. ¿Crees que estos valores y principios se estén aplicando hoy en día en nuestra sociedad y en el mundo entero? Bueno, actualmente yo creo que siempre las personas que se encargan de estas situaciones creo que tratan de aplicarlo, ¿no? Pero en su totalidad es difícil poder contribuir con todas estas situaciones para nosotros, porque de alguna u otra manera hay circunstancias en la vida que nos invitan a hacer todo lo contrario. Pero yo creo que muchas personas se encargan de hacerlo dentro de la iglesia, organizaciones que tratan de cumplir con los demás, ¿no? De preocuparse por los otros, pero creo que hace falta siempre poner un poquito más de iniciativa para que esto se cumpla totalmente. Ahora dime, ¿quién crees que deben defender y promover estos valores y principios de la doctrina social de la Iglesia? Bueno, a estas normas y reglas pues estamos invitados todos, ¿no? Pero sobre todo al hablar de doctrina social de la Iglesia, pues creo que principalmente los que estamos llamados son los cristianos y todas las personas que se encuentran cerca de la Iglesia, ¿no? Creo que somos los primeros y de alguna manera Dios siempre tiene una misión especial para cada uno de nosotros y creo que dentro de estos principios también nosotros debemos formar parte y así también desde nuestra familia, en nuestra sociedad, en el colegio, podemos cumplir estas reglas y así también ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. Ahora bien, nuestra última pregunta para ti es ¿cuál valor de la doctrina social de la Iglesia o cuál principio crees que es el más importante? Bueno, dentro de los valores, a mí realmente me llama mucho la atención todos, ¿no? Los que dije, la libertad, la justicia y la verdad, pero yo pienso que esto se resume en la caridad. La caridad es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, entonces creo que esa es la base fundamental, ¿no? De donde nace la justicia, la verdad y la libertad. Estos tres valores en conjunto creo que nos ayudan a nosotros también a poder desarrollarnos dentro de una sociedad, a ser equitativos con los otros, a ser libres de tomar nuestras decisiones, pero también con responsabilidad para no dañar la integridad de los demás y también para velar por nuestro ambiente en el que nos rodea. Así que yo creo que todas deberían aplicarse porque la una sin la otra no tendría sentido. Muchas gracias, Alex, por tu tiempo, por tu predisposición y por ayudarnos a esta entrevista, que ha sido muy fructífera, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Nuestra siguiente entrevistada es la hermanita Clarita Pardo. ¿Cómo estás, Clarita? Muchas gracias por aceptar esta invitación para poderla entrevistar el día de hoy. Gracias, Cristinita. Yo le agradezco pues haberse acordado de nosotras y tenernos en cuenta para esto que es tan importante, ¿no? Para la iglesia y para la sociedad en general, especialmente en esta época que estamos viviendo tantos problemas sociales. Bueno, vamos a empezar con nuestra entrevista y la primera pregunta que tenemos para usted es ¿qué conoce acerca de la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuáles son sus valores o principios? ¿Conoce algo sobre este tema? Bueno, Cristinita, este es un tema, pues, dijéramos que muy conocido por todos, ¿no? Y especialmente para los consagrados y consagradas, grupos comprometidos, misioneros, grupos de jóvenes y todo, pues es un tema que nos afecta mucho y que sobre todo los papas, todos, han trabajado y han luchado por darnos a conocer esto, lo que es la doctrina social de la Iglesia, la importancia que tiene para la juventud y para todos. Cuénteme eso ahora, Clarita. ¿Cuál cree que es el valor o el principio más importante? Pues en cuanto a los principios y valores, casi que yo no dijera cuál es el más importante, porque todos son importantes. Todos son importantísimos y que debemos vivirlos nosotros. Pero, por ejemplo, el valor de la verdad. Si no vamos con la verdad, no podemos en realidad vivir los demás valores. No puede haber justicia si yo no digo la verdad. Y la libertad, pues, es un valor que Dios nos dio a toditos. Dios nos creó libres. Nos enseñó lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y nos da la libertad, escojan. Yo no los obligo ni a que sean buenos ni que sean malos. Ustedes miren, analicen y hagan lo que ustedes creen que sea conveniente. Debemos recalcar algo muy importante que dijo Sor Clarita, que nos dice que la libertad también de al ser nosotros ser humano a imagen y semejanza de Dios, ya somos un ser libre. Y este es un signo esencial para la dignidad humana, como lo mencionaba Sor Clarita. Y otra de las cosas que también mencionó era sobre un principio que tenemos en la doctrina social de la Iglesia, que es sobre el bien común, que nos dice que debemos trabajar por todos por igual, sin discriminación alguna. Ahora cuénteme, Sor Clarita, ¿quiénes cree usted que deben ser los que deben promover estos principios y valores de la doctrina social de la Iglesia? Bueno, una pregunta bastante importante, interesante, porque todos nosotros tenemos que trabajar por el bien común. Y en realidad nosotros le echamos la culpa a las autoridades. Es verdad que los tienen que darnos el ejemplo, ¿no? Tanto en la parte eclesial como en la parte también política, social. Las altas autoridades tienen que darnos ese ejemplo, ese testimonio, que es lo que más arrastra. Pero nosotros no podemos echarle la culpa a ellos. Que el país está así porque las autoridades son así. Aquí todos tenemos que meter el hombro y todos tenemos que luchar. Así es. Cuéntame, Sor Clarita, ¿cuál es el valor o el principio que a usted más le gusta? ¿O cuál cree usted que desde su forma de pensar es el que más debería prevalecer? Bueno, yo diría la verdad. Porque como dice Jesús, la verdad nos hace libres. Que dijéramos, es duro vivirlo, porque a veces cuesta decir la verdad. Pero si nosotros hacemos el esfuerzo
por ser personas que practicamos la verdad, haremos felices a los demás y seremos felices nosotros mismos. No tendremos remordimientos de conciencia ni nada, porque yo dije lo que es. Si me creen, bien. Si no me creen, allá ellos. Pero yo ante Dios, porque al fin y al cabo no me juzgan las otras personas. Al final, ¿a quién me pueden juzgar? Pero al final, ¿quién nos juzga? Dios. Ya. Ahora, para concluir nuestra entrevista, nuestra última pregunta para usted es, ¿piensa usted que estos principios y valores de la doctrina social de la Iglesia se están cumpliendo en la sociedad y en el mundo en el que vivimos actualmente? Bueno, como le decía en algún momento, pues más se nota el mal que el bien, pero no podemos ser pesimistas. Sí hay muchísimas personas que cumplen estos valores, estos principios. Hay muchísimo, en todos los campos. Ustedes ven que hay emisoras, por ejemplo, que se dedican a esto. Hay una radio católica, veo una ¿cómo se llama esto? No se me olvida ahorita los nombres, pero hay muchas emisoras que nos ayudan en esto. Entonces yo no soy pesimista, porque tenemos un papa que a mí me parece que es un testimonio de una persona que vive los valores. Te agradecemos mucho, Sor Clarita, por su tiempo y por su predisposición, por aceptarnos el día de hoy para poderle hacer la entrevista y esperamos verle en otra próxima ocasión. Bueno, gracias Cristinita. Felicito a la profesora por este trabajo que está realizando con los jóvenes que necesitan mucho de este apoyo espiritual, y a su colegio también, porque ellos son los que aprueban estos proyectos y todo lo que hacen los profesores. Y ahí van a seguir luchando, así que ánimo, adelante, sacar este país y este pueblo adelante, a pesar de todo lo negativo que se vea. Sí hay de dónde sacar fuerza y quién nos está ayudando, ¿no es cierto?